Cuarto año, Lapsus Brutus Animaliums. Cuarto año de secundaria. Ahí está. Lógica, cuarto año de secundaria. Profesor Néstor Esteban Matius Benavides, o sea, yo. Vamos a ver por acá el check. Muy bien. Listo, vamos a ver el primer ejercicio. Te arranca la yugular. Identifica el tipo de operador que presenta cada proposición. Ya, vamos a escribirlo acá y vamos a discernir qué es cada uno de ellos. Dice, si no hago caso a mi madre, coma, lo lamentaré. Lo lamentaré. Ya, lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente. En primer lugar, saber qué palabras son las que relacionan un conector u operador. A ver, el primer operador que aparece es el no. ¿Cómo se llama el operador no? Se le dice negación. ¿Sí? Mira, ¿ve? ¿Quién aparece? La negación. ¿Quién aparece? La negación. ¿Por qué? Cada vez que tú veas ahí puesto un no, un jamás, un nunca y todos ellos van a ser negación. Entonces acá ya identifiqué mi primer operador. Me falta el segundo. Mira lo que me está diciendo. Si no hago caso a mi madre, lo lamentaré. O sea, me están condicionando. Y acá comienza con un sí. Mira, comienza con un sí y hay una coma. Esta coma está disfrazada. Esta coma en sí es un entonces. Lo que pasa de que ya cuando llegas a corte secundaria ya te ponen con maldad. O sea, ya te ponen así como para que te confundas. ¿Sí? Esta coma me simboliza como un entonces. Y cada vez que tú veas la palabra sí al inicio y después un entonces, ¿qué operador está participando? La condicional. ¿Por qué? Porque esa es una condición, ¿no? O sea, que si yo no hago caso a mi madre, lo lamentaré. O sea, me están diciendo que si pasa esto, puede ocurrir esto. Eso se llama la condicional. No la incondicional, sino la condicional. Muy bien, entonces, ¿qué operadores aparecen en el primero? Aparece dos. La negación y la condicional. ¿Cómo identifico la negación? Con el no, con el nunca, con el jamás. Vamos a poner eso por acá, ¿sí? Para que vean que soy cuate, ¿eh? Vamos a poner operadores. Pues vamos a poner los operadores. Y acá ponemos también ¿cómo lo identifico? Pues hoy vamos a ver cómo lo identifico. Los operadores, ¿cuáles son? La negación. Y la negación se escribe con ¿qué palabras? No, nunca, jamás. No, nunca, jamás. Lo que dicen algunas personas, no, yo nunca voy a volver con esa persona. Pasan 2 días y están de la mano, ¿no? Así es, así es. Pero nunca hay que decir nunca ni jamás. Nunca, nunca me voy a portar mal. Mentira, porque somos seres humanos. Nosotros nos podemos portar bien, escuchen, pero a veces el resto no lo ve bien. ¿Me entienden? Por eso que el portarse bien es relativo. De eso ya vamos a ver en clase de psicología del profesor Matius de acá a unos años más. Muy bien. Entonces, no, nunca, jamás es negación. La otra, sí. Si aparece el sí y un entonces, o una comita, como ya lo había dicho, ¿no? Aparece sí, después viene una palabra, ¿no? Y luego viene el entonces, o una comita también. Eso se va a llamar condicional.
¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra palabra me relaciona a la condicional? Por lo tanto. También me relaciona a la condicional. Entonces, miren lo que estamos haciendo, ¿eh? Estamos empezando a rellenar toda la información. ¿Y habrán más? Sí. Acá lo voy a ir llenando de acuerdo a cómo vayamos avanzando. No le voy a colocar A y B porque no quiero que se confunda con esto. Vamos a colocarle acá One Direction, Two Direction. Letter B. Letra B dice: no es cierto que Claudia es científica. Les hago una pregunta. ¿Cuál sería el conector ahí? A ver, si ustedes más o menos sacan un poco su conclusión. ¿Cuál sería el operador? En no es cierto que Claudia es científica. El no. Pero vamos a hacerlo un poco más. Está bien lo que me dijo su compañero hace un momento. El no. Pero cuando me dicen no es cierto que todo eso también, todo ese palabreo, me considera una negación. Ah, que sí, profesor, sí. No es cierto que todo eso es una negación. ¿Sí? Es una negación así. Como decía el PPK, no, no, no. Ya, es negación. No, no, no. Negación. C. Diego comprará zapatillas. Zapatillas, me imagino. O zapatos. Muy bien. Diego comprará zapatillas o zapatos. Bueno, pues se va a comprar sus zapatillas Nike. Que me las quiten porque no tengo otras. O se puede comprar sus zapatos. No sé, Renzo Posta. No sé. Bueno, lo importante de que acá me dicen zapatillas o zapatos. ¿Cuál sería el conector? O el operador, perdón. O. La O dice, Diego comprará zapatillas o zapatos. A ese operador, ¿cómo se le llama? Disyunción. Disyunción. Y acá vamos a escribirlo, ¿no? Y lo positivo es que la disyunción solamente se puede reconocer por la palabra O. Después vamos a ver cuándo es fuerte y cuándo es débil, ¿no? Pero la disyunción, ¿y qué palabra lo relaciona? Bueno, por acá lo voy a escribir mejor para que no se pierda la información. La disyunción es O. ¿De acuerdo? Es O. Muy bien. Y eso es lo que me pedía el problema, ¿no? Que identifique en cada caso los operadores. En el primero aparece la negación y aparece la condicional, el sí entonces. En la segunda aparece solamente la negación, que no es cierto que. Y en la tercera aparece la disyunción, que es el O. ¿Sí? Muy bien, ¿tienen alguna pregunta sobre la solución? Yo, profesor. ¿No? Muy bien. Por ahora no hay. Sí, por ahora no hay pregunta. Vamos a continuar con la tortuga china. Pasamos al siguiente. Muy bien, número 2. ¿Qué es humano? Vamos a ver. Tenemos que identificar qué operadores aparecen. Ya hemos conocido que existe la negación, la condicional, la disyunción. Hay más, sí, pero vamos a reconocerlo step by step, o sea, paso a paso. Dice, en el siguiente texto extraído del libro El Señor de los Anillos, ¿cuántos operadores lógicos presenta? No conozco, dice. ¿Cuál sería el primer operador? No. Muy bien. Tenemos el no, que es la negación. ¿Quién más tenemos? No conozco a la mitad de ustedes. Ni.
El ni también, ¿sí? Porque el ni es como un no, pero no puedo decir dos veces no, pues por eso digo, no conozco a la mitad de ustedes y tampoco no conozco a la mitad de los que querría. ¿Entiendes? Ese ni también me simboliza negación. Para que no haya falta, para que haya concordancia, ¿no? Ya está. Y lo que yo quería es menos de, bueno, y acá aparece una letra, la letra I. Esta letra I es la famosa conjunción. Vamos a ponerla por acá también. Mira, tenemos el operador y cómo lo identificamos. Lo positivo que la conjunción y la disyunción se representan por una sola letra. A ver, el operador se llama conjunción y se representa por la letra I. Eso de acá también es un operador. Y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece. Punto. Bilbo Bolson, en el discurso de su décimo primer cumpleaños. Muy bien. ¿Cuántos operadores aparecen? Sí, creo que 3. 3. No, ni y i. Porque lo demás, todo es puro texto, ¿no? Hay 3 operadores. Número 3, comienzan a animar. Profe, disculpe que me haya salido, lo que pasa es que se me ha apagado y lo estoy conectando a mi cargador. ¿Ya? No, no hay problema. Don't worry. Number 3. ¿Alguna pregunta en la 2? Ninguna, ¿no? No, profesor. Por ahora. Muy bien. Vamos a la número 3. Dice, ¿cuántas proposiciones simples hay en cada enunciado? Muy bien. Mira, tienes que identificar eso. ¿Cuándo será una proposición simple y cuándo será una proposición compuesta? Se llamará proposición simple cuando no tiene conectores, o sea, no tiene operadores. ¿Me entienden? Si no tiene operadores, entonces se llamará proposición simple. Y no se llamará simple si tiene operadores. O sea, para que la proposición sea simple, no tiene que tener ninguno de esos operadores. O sea, ni el no, ni el y, ni el sí entonces, ni el o, ninguno de esos. A ver, entre los números 23 y 24. Ah, ya, me apareció el i. Y si me apareció el i, ¿será proposición simple o no? No. ¿Por qué? ¿Por qué razón no? Porque las proposiciones simples no tienen operadores. Y esa sí tiene operador. Entonces, muerta. La D. Bueno, ahí dice D, ¿no? No sé qué. Bueno, no sé qué han hecho ahí. Ya. El máximo común divisor de 40, 50 y 60 es el producto de los factores 2 y 3. ¿Aparece algún operador por ahí? Profesor, ¿Sí? sí, es la I. La I. Entonces, tampoco. Stephen Hopkins ha dado grandes aportes a la física. Claro, acá no hay ningún operador que lo esté afectando. Y ya está. Y ya tenemos la respuesta. Ya tendríamos aquí la respuesta. Listo.
Ujú. Pero acá hay algo que tenemos que tener en cuenta antes de pasar al siguiente. Acá me está diciendo que el producto, miren, hay que observar bien, el producto de los factores 2 y 5. Ojo, me están hablando del producto de los factores 2 y 5. Estos dos me encierran una sola idea. No sé si se dan cuenta ustedes. ¿Por qué? Porque dice el producto de los factores 2 y 5. ¿Qué quiere decir? Que estos dos, a multiplicarse, te van a dar justamente lo que te dice ahí. ¿Me entienden? El producto de los factores 2 y 5. Este i de acá pareciera que sí es un operador. Pero no lo va a hacer, ¿saben por qué razón? Porque acá hay una idea previa, ¿no? Me dicen, ¿el producto de quién? De los factores 2 y 5. ¿Sí? Obviamente que es una pregunta de cuarto de secundaria por esa razón de que ya las cosas empiezan a analizarse de una manera un poco más exhaustiva. Me dice, producto de los factores 2 y 5. O sea que todo eso es una sola idea. No es que están separados. Ese 2 y 5 no tiene que ver nada como el de arriba, ¿no? El de arriba no puede ser porque dice entre los números 23 y 24. O sea, entre los números del 23 y el número 24. Pero acá me dicen el producto de los factores 2 y 5. En vez de escribir producto de los factores 2 y 5, pude haber escrito el producto de, bueno, 2 por 5. O también hubiera puesto de frente 10. ¿Entiendes? Se puede reemplazar por otra. Y en este caso sí va a ser una proposición. Sí va a ser una proposición simple. ¿Por qué razón? Porque esta parte de acá me encierra una sola idea, ¿no? Producto de los factores primos es una sola idea. Una sola idea. Acá no, porque acá entre los números 24 y 25, infinitos números reales, ya. Entre el 23 es una idea, entre el 24 es otra idea, son dos ideas distintas. Pero acá es una sola, ¿por qué? Porque el producto de ese es del 2 y el 5 te da justamente lo que te dice el problema. ¿Sí? Hay que tener cuidado en esta parte nada más. Tengo que ver si me encierra una idea o no me encierra una sola idea. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución en la 3? Profesor, algo que no me queda tan claro. ¿Ya en cuál? Mira, supuestamente dice de la I o son productos activos, creo. Y la, profesor, la también es o no. Mira, ahí dice. No. Dependen a la. ¿Dónde? ¿En la primera? En la primera dice entre los números 23 y 24. O sea, mira, te está diciendo entre los números 23 y 24. Son dos ideas distintas. ¿Por qué? Porque entre 23 y 24 hay números. ¿Entiendes? Lo que me dice a mí el problema, ¿sí? Me está diciendo entre el número 23 y el número 24. ¿Qué quiere decir? Que aquí van a haber valores. Por eso que son dos ideas distintas, ¿no? Iniciando en 23 y terminando en 24. Son dos ideas distintas. ¿Por qué? Porque entre 23 y 24 hay números reales. Pero acá no. Acá te está diciendo el producto de 2 y 5. O sea, ¿tú qué haces? Yo en vez de escribir producto de 2 y 5, puedo haber puesto así nomás, 2 por 5. O puedo haber puesto 10. Porque todo eso me encierra solamente una sola idea, que al final resulta 10. Pero en el otro no, porque me dicen entre 23 y 24. O sea, al inicio está con 23 y al final está con 24. Son dos ideas distintas. Son dos ideas distintas. ¿Por qué? Porque entre estos dos hay números. Pero acá no, porque todo esto lo puedo reemplazar por decir 10. O sea, en vez de escribir el producto de los factores 2 y 5, pude haber puesto 10. ¿Me entienden? Toda esa parte de ahí es una sola idea. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta sobre ello?
¿Alguna pregunta? Ya acuérdense, porque mira, en la primera, el 23 está al inicio, 24 al final. Son dos ideas distintas. ¿Por qué? Porque entre 23 y 24 hay números. Pero en el otro no. Yo puedo reemplazar producto de los factores 2 y 5 por 10. Y si lo puedo reemplazar por una sola cosa, quiere decir que es una sola idea todo. Esa quizá es la parte más complicada a veces de la lógica, ¿no? Interpretar qué es lo que te quiere decir el texto. Por eso que en cuarto se pone un poquito pesado a veces. Muy bien, muchachos. Entonces, volvemos dentro de 10 minutos para la última parte de la clase. ¿Sí? Está bien que estén preguntando y eso es positivo. Vamos a continuar con lo que estábamos visualizando hace algunos segundos de vida. Hace algunos minutos. Muy bien, vamos a comenzar. Nos habíamos quedado acá. Número 4. Me dice, completa el siguiente cuadro con los valores de verdad que corresponden. Muy bien, esa es la famosa tablita que siempre, todos los años en lógica te ponen. Muy bien. Lo primero que se tiene que hacer es identificar P e identificar Q. P, que es la primera proposición, tú vas a hacer lo siguiente. Solamente tienes 4 posibilidades. Colocar 2 verdaderas y 2 falsas. Para la Q, lo vas a hacer salteadito. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Y con eso vas a empezar a trabajar esto. Este símbolo de acá, vamos a ver, se llama conjunción. ¿Cómo se llama ese símbolo? Conjunción. La conjunción. El símbolo de acá, ¿cómo se llama? La V, se llama disyunción. Pero acá va a tener un matiz diferente. Va a ser disyunción débil. El otro símbolo que aparece ahí es la flechita. La flechita es la condicional. ¿Cómo se le llama la flechita? La condicional. Luego, la flechita con doble sentido se va a llamar la bicondicional. Y el triangulito se le llama disyunción fuerte. Ya. Muy bien. Terminado de explicar esto de acá, vamos a ver la diferencia entre disyunción débil y fuerte para que les quede claro. A ver, ¿qué dice la regla de la conjunción? La regla de la conjunción dice que la única forma de que sea verdad, o sea, para que ambas proposiciones P y Q, bueno, para que esta conjunción sea verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. O sea, ¿cómo escribiría acá? Ya, veo justamente lo que el profesor me dijo. Para que esta conjunción sea verdad, ambas tienen que ser verdad. Verdadero, verdadero, verdadero. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? P y Q, ambas tienen que ser verdad. ¿Sí? Si ambas no son verdad, o al menos una no es verdad, todo es falso. ¿Cómo será en este caso? ¿Verdadero o falso? Ah, ya, apareció un falso. Todo es falso. Falso o verdadero, apareció un falso. Sale falso. Falso, falso, recontra, falso. Entonces, en la conjunción, la única forma que te pueda salir verdad es que las dos proposiciones sean verdaderas. En todos los demás casos va a salir falso. ¿De acuerdo? En todos los demás casos va a salir falso. Ahora, para la disyunción débil, ¿cómo funciona? Es muy parecida a la de acá, pero invertida. ¿Cómo es eso? Para que sea falso, o sea, la única posibilidad para que la disyunción débil sea falsa
es que ambas sean falsas. Mira, ¿ve? Si tú ves acá, P es falsa, Q es falsa aquí en esa parte, aquí será falsa. En todos los demás casos va a ser verdad. O sea, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. ¿Se dieron cuenta? En la conjunción, para que sea verdadero, la única posibilidad es que ambas sean verdaderas. Y para la disyunción débil, para que sea falso, la única posibilidad es de que ambas sean falsas. ¿Sí? Esas son las definiciones de lógica para conjunción y disyunción débil. Ya. Para la flechita, solamente hay un solo caso que sea falso nomás. Un solo caso. Que la primera sea verdadera. O sea, el antecedente, como le dicen, ¿no? Y la segunda falsa. Pero ojo, en ese orden. Si la primera es verdad y la segunda es falsa, todo sale falso. Por ejemplo acá, verdadero, verdadero. Allá, eso es verdad. Verdadero y falso, justamente como te dice la condición. Si es verdadero primero y después falso, todo sale falso. Y en los demás casos, falso, verdadero y falso, falso, todo me sale verdadero. Entonces, esas son las reglas que se usan en lógica para este tipo de operadores, ¿no? Para la conjunción, para que sea verdad, ambas tienen que ser verdad y lo demás será falso. En la disyunción, para que sea falso, la única posibilidad es que ambas sean falsas, y lo demás verdad. En la flechita, la única posibilidad para que sea falso es que la primera sea la primera sea verdadera y la segunda falsa. Y en los demás casos, todo sale verdad. Ahora, vamos a la flechita de doble sentido. En la flechita de doble sentido, para que sea verdadera, tienen que ser iguales. En ese primer caso, verdadero, verdadero, es verdadero porque son iguales. Verdadero, falso, ya son diferentes, eso será falso. Falso, verdadero, son diferentes, será falso. Falso, falso, son iguales, es verdadero. ¿Ya vieron? Esas serían las reglas para la bicondicional. Para que sea verdadero, ambas tienen que ser iguales. Y si no son iguales, todo será falso. Y el triangulito de acá, ¿cómo se opera? Mira, el triangulito de acá es lo contrario a la flechita con doble sentido. Esa es la particularidad general. Es lo contrario. ¿Cómo es eso? Si acá es verdadero, ¿cuál es lo contrario de verdadero? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo contrario a verdadero? Falso. ¿Lo contrario a falso? ¿Lo contrario a falso? ¿Y lo contrario a verdadero? Falso. Ya. Esa tablita que está acá, ustedes la tienen que elaborar. ¿Sí? La tienen que elaborar y ponerle un papelote, no sé, al costado en su pared o atrás, porque eso lo vamos a trabajar en todo este mes. Por esa razón, que es necesario que eso lo tengan en cuenta. Preparen un papelote. ¿Cómo? En una hoja bond puede ser, profesor. Pero la cosa es que lo hagas. La cosa es que lo hagas. Si lo haces en un papelote sería mejor para que lo puedas visualizar mucho mejor. Lo puedes hacer en una hoja bond. Pero lo importante es que cuando hagamos las clases tengas tú o bien el papelote o bien tu hoja bond, ahí para poder trabajarlo. Por eso que es necesario esta tabla de acá. Es muy importante. ¿Sí? Vamos a ver quiénes son los alumnos que pueden cumplir con esas vicisitudes de la vida. Vamos a ver otro problema. Muy bien, todo lo que he explicado ha sido definición, ¿sí? Ha sido definición de lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la formación de proposiciones? Y también voy a explicar también la diferencia entre esas dos.
Vamos a pasar al siguiente entonces. Número 1. Me dice, formaliza los siguientes enunciados. Cuando te dicen formaliza, significa simboliza, ¿sí? Es un sinónimo. Formaliza es simboliza. Y vamos a simbolizar cada uno de ellos. Comenzamos con el primero. Si no obedezco a mi madre, coma, no iré a la fiesta. Muy bien. Vamos a empezar a simbolizar. ¿Cuál es el primer conector que pueden ver ustedes? O el primer operador. No, profesor. Muy No. bien. El no. Correcto. Acá tenemos la negación. El no. ¿Sí? Acá también voy a poner el simbolito de la negación. Que es el sombrerito de la letra M, ¿no? La negación. Ya está. ¿Qué más tenemos? La digestión. El sí y el entonces, que es la condicional. Acá es el entonces que no aparece, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Cómo empezamos a simbolizar? Ya, primero comenzamos con el no. ¿El no qué símbolo tiene? Es el sombrerito de la ñ. ¿De acuerdo? El sombrerito de la ñ. Después, ¿qué viene? Obedezco a mi madre. Todo eso de acá es una proposición. Todo esto de acá es una proposición. Vamos a ponerlo de rojo. Todo esto de acá es una proposición. Las proposiciones se comienzan a colocar a partir de la letra P. Ya está. Muy bien. ¿De ahí qué sigue? La flechita, ¿no? Sí, entonces, que es la condicional. Porque lo habíamos visto ya en unos problemas anteriormente, acá se ve. Sí, entonces es la condicional. Y la condicional se representa, ¿por qué símbolo? Por la flechita. Ya, esa es la flechita. Ahora, no iré a la fiesta. Hay un no también acá. Sí, Acá profesor. una negación. Negación. ¿Y de quién? De iré a la fiesta. Esta es la primera proposición P. La segunda es la proposición Q. ¿Sí? Cuando tú tienes proposiciones y son diferentes, a la primera le colocas P, a la segunda Q. Si hubiera una más, le pusieras R, S, T, y así sigue con el alfabeto. Ahora, ¿cómo simbolizamos esto? ¿Cómo simbolizamos? De esta manera. Mira, comenzamos acá. Negación de P, flechita, negación de... ¿Ya vieron? Es así como se simboliza. Profesor, pero el sí está adelante, ¿no va la flecha adelante? No, nunca. La flecha siempre va al medio. Y las negaciones siempre van adelante de las proposiciones. Negación de P, flechita, negación de... Esa vendría a ser la simbolización del primero, ¿no? Esa vendría a ser la simbolización del primero. Muy bien, ¿hay alguna pregunta sobre la solución? A su profesor, yo es como que no he prestado un poco de atención. ¿La Q qué significa? Son proposiciones. Las oraciones que tú ves acá son proposiciones. Y la primera que aparezca, escúchame, la primera que aparezca le vas a colocar letra P. Y a la segunda oración que tú veas que aparezca, le vas a colocar letra Q.
Y así, dependiendo si hay más, le coloca más letras. Y puede ver, y si es una tercera posición, ¿cómo sería ya? R. R. Ay, ¿Me entiendes? Sigues el alfabeto. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, todo eso. Pero está bien que hayas preguntado muy bien. ¿Alguna pregunta más antes de continuar? ¿Alguna pregunta más? no, profesor. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a la B. Vamos a ir desmenuzando cada una de ellas, que es importante. Voy a ponerlo acá. No es cierto que la luna es un satélite. Natural de la Tierra. Muy bien, vamos a ver. En este caso, no es cierto que. ¿Qué vendría? A ver, ¿cuál sería el conector o el operador? Pues la no, profesor. No. Todo. No es cierto que. Acuérdense como vimos en un problema. Ya, todo eso va a ser negación. Le colocamos el sombrerito de la ñ. La luna es un satélite natural de la Tierra. Todo esto es una sola oración. A todo esto, ¿qué letra le voy a colocar? La P. La P. Por lo tanto, escribimos como simbolización negación de P. ¿Ya vieron? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Vamos a la letra C. Claudia irá al mercado o a su casa, ¿sí? Pero antes de eso, un ratito. Si ustedes por A o B quieren, tienen el libro, es en la página 8, ¿sí? Buscan en la página 8 y ahí pueden observar. Muy bien. Claudia, me hablan de Claudia. ¿Irá dónde? Irá a la plaza, o sea, al mercado. O a su casa. Ya. ¿Cuál es el operador? Presente. Para mí es la O, profesor, digestión. Exacto, muy bien. Es la O. Irá al mercado o a su casa. Entonces, vamos a ver qué oraciones hay. Tenemos Claudia irá al mercado. Le coloco letra P. Y a la segunda oración, que es a su casa, o sea, Claudia irá a su casa, es Q. ¿Y este O qué símbolo es? Es una V. La disyunción débil, ¿no? Es una V. Ya está. Muy bien, antes de continuar hacemos un paréntesis para ver la diferencia entre disyunción débil y fuerte. Mira estas dos oraciones y te vas a dar cuenta tú de la diferencia. A ver. Nati come pollo y toma gaseosa. O toma gaseosa. O toma gaseosa. Una. Y la otra es Perú está en América, perdón.
o Europa. Ya está. Miren, ahí aparecen dos O. Pero profesor, ¿cuál es la débil y cuál es la fuerte? Yo te hago una pregunta. ¿Nati come pollo o toma gaseosa? Dime, ¿Nati puede hacer las dos cosas en paralelo? O sea, mientras va comiendo pollo, ¿puede ir tomando gaseosa? Creo que sí, profe. Claro, o sea, va comiendo un poquito de pollo, toma gaseosa. Come un poquito de pollo, toma gaseosa. Sí puede hacerlo. Cuando ocurre eso, la disyunción será débil. ¿Por qué? Porque se pueden hacer las dos cosas. Se pueden hacer ambas cosas. Ahora, pero la siguiente, ¿cómo será? ¿Perú está en América o Europa? ¿Qué significa eso? Una dirección fuerte. ¿Perú puede estar en ambos continentes o solamente en uno? En uno nomás. En uno de ellos, ¿no? O puede estar en América o en Europa. O sea, no puede pasar de que Perú esté en los dos continentes a la vez. No puede pasar eso. Entonces, esa dilución será fuerte. ¿Saben por qué razón? Porque en la primera sí se pueden hacer las dos acciones, o sea, los dos casos. Pero acá no. Acá solamente uno de ellos sí se puede hacer. ¿Entienden? Esa es la diferencia entre disyunción débil y disyunción fuerte. La disyunción fuerte es un poco más estricta que la disyunción débil. Muy bien. ¿Ya vieron? Esa es la diferencia justamente entre las disyunciones. La disyunción débil y la disyunción fuerte. La disyunción débil se pueden hacer ambas. La fuerte se puede hacer una de ellas, nada más. Una de ellas. Vamos a pasar a la D de aquí. Me dice en la letra D, me dice Pita y Katniss lograron sobrevivir a los Juegos del Hambre porque se unieron en la arena. Ya, bueno, claramente, esa es de la película de los Juegos del Hambre, obviamente. Pero vamos a ver justamente la idea, ¿no? Pita y Katniss lograron sobrevivir a los Juegos del Hambre porque se unieron en la arena. Aparentemente no hay ni un conector, pero vean, profesor, pero la I. Yo les digo que no, ¿saben por qué razón? Porque dice Pita y Katniss. En vez de colocar Pita y Katniss, yo pude haber puesto ellos, ¿no? ¿Se dan cuenta que todo esto de aquí es una sola idea? Pita y Katniss, en vez de colocar eso, pude haber colocado ellos. Y era igual. ¿No? Entonces, en este caso no es disyunción. No es disyunción. Pero profesor, o sea que no hay ningún conector. Sí hay un conector escondido ahí. Mira, Pita y Katniss lograron sobrevivir a los Juegos del Hambre. ¿Por qué lograron sobrevivir en los Juegos del Hambre? Porque se unieron en la arena. Miren, este por qué es como una explicación. Este por qué es como una condición. ¿Por qué? Porque yo digo, si Pita y Katniss logran sobrevivir a los Juegos del Hambre, entonces será porque se unieron en la arena. Este por qué funciona como una condicional. Entonces vamos a ver cómo lo interpretamos. Pita y Katniss. Ojo, este Pita y Katniss puede representarse por ellos, por esa razón de que sería una sola idea y ya no sería un operador. Tengan en cuenta eso. A veces confunde un poco, pero es donde ustedes tienen que atacar, como se dice. Porque se unieron en la arena. Entonces,
Toda la oración inicial será esto. Pita y Cagni lograron sobrevivir a los juegos del hambre. Todo eso será mi proposición P. Ya lo dije que esa es una sola idea. Pita y Cagni es una sola idea. El por qué vendría a ser lo que les había dicho, ¿no? Condición. La condicional, que es una flechita. Y se unieron en la arena, vendría a ser la segunda proposición. Entonces, si yo quiero descifrar esto, ¿cómo sería? Bueno, acá faltó la que descifre. Acá no lo puse, lapsus, ya, pero acá se va. P o Q, y acá P flechita Q. Muy bien, y ahí tenemos la simbolización de ellos, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? Yo tengo una pregunta. Dime. Aquí dice, o sea, estas quedan claro, pero es como si no entiendo entre la vez dice, no es cierto que la luna es un satélite. Eso también le podríamos poner, cierto que la luna es satélite en vez de no es cierto, así como en la D lo cambió por ellos. Otra cosa también podríamos cambiar, o solamente el nombre de persona. Pero decir no es cierto es igual a decir no, pues. Pero ojo, date cuenta que todo eso es una negación. Yo te digo que basta que aparezca un no por acá y todo eso se convierte en negación. En caso de ellos, el y no es que sean dos ideas diferentes. Ellos dos forman un grupo. Pita y Cagni forman un grupo. Y yo lo puedo reemplazar por la palabra ellos. ¿Me entiendes? Pero acá no, pues acá es negación total. Acá dice, no es cierto que todo ello me encierra a uno. Y el no es negación de todas maneras. ¿De acuerdo? Sí, profesor, ya. Que pues bien que pregunten, muy bien que pregunten. Vamos a ver cuándo están con la cámara encendida. Veo 0 alumnos con la cámara encendida. Ah, no, muy bien, ya encendieron toda la cámara. Muito bem. Vamos al siguiente. Número 2. Muy bien. Enunciado abierto. Miren, esta de aquí está más sencilla, pero hay que saber los conceptos, eso sí. ¿Cuándo se llamará enunciado abierto? Se llamará enunciado abierto cuando aparecen variables. ¿Y cuáles son las variables? La letra A, B, C, X, Y, Z. Letras, ¿no? Si aparecen alguna letra, ¿sí? Algunas letras por ahí que no sabes cuál es su valor ni nada de eso, o también llamado variables o incógnitas, entonces es un enunciado abierto. Ya voy a colocar al enunciado abierto EO, ¿de acuerdo? EO. Muy bien. Sutano es hermano de Mengana. ¿Será enunciado abierto o no? Para que sea enunciado abierto tiene que aparecer variables. ¿Me entiendes? No palabras, porque ellos son parte de palabras, sino letras solas, que te digan X, Y, M, A, solitas. ¿La primera será enunciado abierto o no? No, correcto, no lo es. ¿Por qué? Porque no veo ninguna que me diga X es tal cosa, A es tal cosa, no me dicen nada. Solamente me dicen una oración simple. Sutano es hermano de Mengana, una proposición. La siguiente,
esta cantidad de acá, 9.236 menor que 1.235, ¿es un enunciado abierto, sí o no? No. No. ¿Por qué razón no? Porque no aparece ninguna letra. Como variable, obviamente. El día es hermoso. ¿Es enunciado abierto? ¿Qué dicen? No, profe. No es enunciado abierto. Tú puedes. ¿Es enunciado abierto? No, profe. Tampoco. 7x más 23 mayor que 2. ¿Es enunciado abierto? Eso sí. Eso sí. ¿Y saben por qué? Porque acá aparece una variable, pues, una incógnita. Este sí es enunciado abierto. ¿Por qué? Porque está apareciendo el valor de x. Mira, y acá te lo ratifican todavía. Ah, ya. O sea, cuando aparece una variable en una expresión, es un enunciado abierto, ¿sí? Voy a ponerle EA para que no nos confundamos. Listo. Vane es ambientalista y N es activista. ¿Enunciado abierto o no? Sí, profe. Sí, porque aparece la N, ¿no? Esa N no sé qué es. Y como no sé qué es un enunciado abierto. Muy bien. Enunciado abierto. 32x mayor que 67. ¿Enunciado abierto o no? Sí, abierto. Muy bien, es un enunciado abierto. Muy bien, porque aparece la X, ¿no? Y todavía con condición. M más N es igual a 9. ¿Es enunciado abierto o no? Abierto. Exacto. ¿Qué letras aparecen o variables? La M y la N, ¿no? Definidas por ERDO. X menos 9 mayor que 7. ¿Enunciado abierto, sí o no? Abierto. Abierto. Es un enunciado abierto. Muy bien, porque aparece la X. X más 6 igual a 3. ¿Enunciado abierto, sí o no? Sí, Sí, profe. Enunciado abierto. Muy bien, es un enunciado abierto, correcto. X es una mariposa. Enunciado abierto. Muy bien. Es un enunciado abierto porque X yo no sé qué es. Es un enunciado abierto. Ya está. Y así es como se reconocen los enunciados abiertos a los enunciados propiamente dichos, ¿no? Así es como se reconoce. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? No, profesor. Por ahora no hay preguntas. Muy bien, muchachos. Entonces, queda como homework lo que ya les había mencionado hace unos minutos. Miren, hay algunos alumnos que pueden preparar su hojita y lo pueden tener a la mano con su mica, sí. Esa es una nota. Pero también es una nota aquellos que se esfuerzan y ponen su papelote atrás. O lo pueden hacer poniendo un papelote atrás toda su tabla de valores de verdad. Profesor, no veo porque me daría vuelta. Lo pones al costado derecho. No, yo soy a la izquierda. Ponlo a la izquierda. No, al frente, al frente. La cosa es que lo pongas. ¿Sí? Esa es una nota especial, ojo. Esa es una nota especial que también va promediado a todas las participaciones y presentaciones de la clase. ¿Sí? Hagan su papelote con la tabla de valores de verdad que hicimos en el problema.